bendiga. Pueden tomar asiento. Hermoso reencontrarnos en la casa de Dios. Y es mi oración en esta hora que el Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de nosotros. Amén. Que el Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Me ha tocado mucho una historia que he estado leyendo estos días, una historia de esas que llamaríamos complicadas, pero que Dios transformó para su gloria y que así pueda ser con cada una de nuestras vidas. Un hombre que fue de menos a más. Y lo difícil en la vida cristiana es, una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón, es poder seguir creciendo cada día. A veces avanzamos muy entusiasmados por un tiempo, pero después llega como un parate, como un estancamiento. Y eso es lo que debemos evitar, ¿no? Tener ese anhelo, como cantamos recién, para que Dios siga pudiendo transformar nuestros corazones, porque Él tiene el poder para seguir. Y los ríos de Dios no se secan, siempre hay más para nuestra vida espiritual. No importa que tengamos 50 años, 80 años en el camino de Dios, no hay nada más hermoso que ver personas que siguen creciendo de menos a más. Y este es un hombre que nació en una familia con mucha disfunción. Y estoy hablando de Judá, uno de los hijos de Jacob. Nos cuenta desde el capítulo 37 en adelante, a lo largo de todo Génesis, si bien todos estos capítulos finales tienen mucho que ver con José, la historia de los hermanos y especialmente la de Judá se entrelaza de una manera impresionante. Y la vida de Judá también tiene grandes enseñanzas para nosotros. Cuando leemos Génesis 37, nos encontramos, no en Génesis 37, en el nacimiento de Judá, vamos a comenzar por el nacimiento, y eso está un poquito antes. Ustedes conocen la historia, se nos dice que Jacob, cuando llegó a donde lo enviaron su madre, huyendo de Saúl, del lío que había hecho, vendiendo la primogenitura, robándosela en realidad al hermano, él llega y se enamora así, a primera vista, de Raquel. Y arregla con su tío, de trabajar 7 años por el amor de esta mujer, para poder casarse con ella. Así que trabaja y los días se le hacen nada, como a todos los enamorados, porque él está esperando ese día en que podrá casarse con Raquel. Llega la noche de la boda, ¿y cuál no sería la sorpresa al día siguiente? Ustedes saben que en aquellos años las mujeres usaban velo, no sé si la alegría, el alcohol, la fiesta o qué, pero no se da cuenta de que está con otra mujer hasta la mañana siguiente. Cuando abre los ojos, y qué sorpresa, la que estaba en su cama no era Raquel, sino Lea, la hermana mayor. Y Jacob, enojado, se enfrenta a su tío y le dice: ¿qué hiciste? Yo trabajé 7 años por Raquel. Y el tío que le contesta: en nuestras tierras no se da primero a la menor, sino que primero la mayor. Y trabajó otros 7 años para por fin poder casarse con Raquel. En esta linda mezcolanza de hogar nace Judá. Judá es el 4º hijo que Lea le da a Jacob. Primero los otros 3, donde es todo murmuración, ustedes se dan cuenta por los nombres que le pone a cada uno de sus hijos, pero finalmente en el 4º, en el capítulo 29, dice que cuando concibió a Judá, le puso por nombre
que significa alabado. Dejó de mirar sus circunstancias, Lea, para por primera vez mirar a Dios. Y en este hogar de desencuentros comienza la historia de Judá. Un hombre que va a tener varias intervenciones muy difíciles. Aquí nos encontramos con que Lea arranca teniendo hijos y la otra se pone celosa, hasta que finalmente Raquel es bendecida por Dios y nace su primer hijo, al cual llama José. Después de esto, con ya varios hijos en su haber, Jacob decide volver a lo que es su tierra. Y en ese viaje de regreso, Raquel, que nuevamente había quedado embarazada, da a luz a su último hijo, Benjamín, pero muere en el parto. Entonces, es una familia que hoy nosotros llamaríamos una familia disfuncional. Una familia donde había celos, donde había rivalidades, donde había enojos entre las varias mujeres de Jacob, donde rivalizaban también cada uno de ellos. Y el colorario, el broche, es cuando Jacob ama a José de una manera diferencial. José, su hijo favorito, ustedes saben la historia, que le hace una túnica de colores. Y cuando se la regala al hijo, todos los demás se llenan de odio y de envidia contra José. Entre ellos también Judá, todos. Pasa el tiempo y Jacob está preocupado porque sus hijos mayores habían ido al campo a cuidar de los rebaños y no tenía noticias. Una historia parecida a la de David, ¿verdad? Entonces, José va y dice la Biblia, ya en el capítulo 37, ahora sí, que Jacob envía a José a ver cómo se encontraban sus hermanos. Y en el verso 18 dice así: cuando ellos, los hermanos, lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarle. ¿A qué punto había llegado el enojo, la envidia, los celos, el rencor que venían todos estos hermanos acumulando, que ni bien vieron a José acercarse, ya habían tomado la decisión de matarlo? El que interviene es el hermano mayor y dijo: no lo matemos, tirémosle a este pozo, aunque más no sea. Y eso hacen, lo tiran a un pozo. José en este momento tenía 17 años, apenas un muchachito. Imaginen la angustia, imaginen la desesperación. Pero hay algo, un detalle chiquitito que nos da la Biblia, que es aún más aterrador. Dice el verso 25 que ya lo tiran al pozo. ¿Y qué hacen ellos? Se sentaron a comer. O sea que José en el pozo, en medio de la angustia, y ellos como si nada, sentándose a comer. Cuando de pronto a lo lejos ven una caravana de ismaelitas que iban hacia Egipto y que normalmente este tipo de caravanas llevaban mercancías de todo tipo para intercambiar en Egipto, pero que además compraban esclavos. Y entonces la mente de Judá dijo: ¿por qué en lugar de matarlo no lo vendemos como esclavos? Y eso hicieron. Judá tuvo una mente que dijo: nos deshacemos de él sin matarlo y encima tenemos unos pesitos. Así que eso hicieron, lo sacaron, se guardaron la túnica, lo venden y José sale con esa caravana rumbo
a un país, a un destino que él no conocía. Y entonces vuelven donde está su padre, con una túnica, con la túnica de José que han manchado de sangre, y le dicen al papá qué cosa. Mira, ¿esta es la túnica de José? Mírala bien, ¿esta es la túnica que vos le regalaste a tu hijo? Y José, que había sido vendido en realidad, el padre cree que ha sido muerto, que ha sido despedazado por un animal. Y el padre creyó esta mentira. Y acá encontramos en esta familia disfuncional un elemento más que son los secretos familiares. El daño que le hacen a las familias los secretos familiares. Jacob quedó con esta mentira y nadie le descubrió la verdad. Pero un secreto familiar va destruyendo el clima de la familia. Conozco una pareja muy de cerca, una pareja que estuvo casi a punto de entrar al ministerio. Ya habían sido nominados para tomar una congregación y ella había guardado celosamente toda su vida un secreto que tenía que ver con su infancia. Su hija es abusada por un miembro de su propia familia, de la familia de la mamá. Entonces, recién en esa circunstancia, esta mujer le cuenta al esposo: yo fui violada por este mismo tío. O sea que el mismo tío la violó a ella y después violó a su propia hija. Este secreto familiar que ella guardó durante tantos años hizo que esa familia se destruyera. Fue demasiada información de golpe para este hombre que no pudo soportar la noticia, lo que le había pasado a su hija, lo que había vivido su esposa durante todos esos años de ocultamiento. Y él decía: ¿y qué otra cosa tal vez no me contaste? Y a pesar de que tuvieron asistencia y ayuda pastoral, no lograron sobrellevar su crisis. Y hoy están separados. Qué tristeza los secretos familiares. Debemos cuidar de no tenerlos en los miembros de nuestra familia. Los secretos familiares pueden tener consecuencias inmediatas o, como en este caso, muchos años después. Nos encontramos con Judá nuevamente, unos capítulos más adelante, en el capítulo 38. Y acá es como un quiebre. Judá se aleja de sus hermanos. Eso es lo primero que nos dice el versículo 1 en capítulo 38, que él se va a vivir a otra región, a la región de Adulam. ¿Por qué se fue de su casa paterna? Pudo ser la culpa, pudo ser ese sentimiento que le traía una profunda vergüenza, el ver a su papá consumido por el duelo. No soportó esa situación, pero Judá se aleja del resto de sus hermanos y va a vivir a esta región cananea, se va a casar con una mujer cananea y cada vez comienza más a separarse de los valores de Dios. Entonces, él, cuando sus hijos crecen, tiene 3 hijos, casa a su hijo mayor con una mujer cananea también, llamada Tamar. Ustedes tienen ese relato en el capítulo 38. Y esta mujer queda viuda porque este hijo suyo
de muy mala vida es castigado por Dios. Entonces, Tamar queda viuda 2 veces. Judá cae como en una dicotomía, en esa dualidad entre conservar las costumbres de su pueblo o acomodarse a los valores cananeos. Entonces él aplica en esta situación la ley del liberato, donde el hijo que le sigue se casa con la viuda de su hermano para levantarle descendencia. Pero ¿qué sucede? Que el segundo hijo no quiere cumplir con esta ley, se rebela, entonces no consume la relación sexual. Entonces, obviamente, Tamar nunca queda embarazada. Tamar nunca dijo nada, pero Dios veía lo que ocurría y también descendió con juicio sobre este segundo hijo. ¿Qué hizo Judá? Dijo, no, caso a mi tercer hijo y tal vez me pasa lo mismo. Así que le dijo, no, mejor anda a tu casa y yo te voy a avisar cuando mi tercer hijo esté mayor como para cumplir contigo esta ley. Y Tamar se va y se da cuenta que esto nunca va a pasar. Judá queda viudo, Sela había crecido, pero no hablaba más de un matrimonio. Entonces ella hace todo un ardid, se disfraza de prostituta, lo conquista al suegro, él cae en pecado sexual con ella. Miren la historia de un hombre que fue de menos a más. No olvidemos eso. Y queda embarazada de él. Pero en esa relación sexual, ella le pide 3 cosas que él tenía allí, que él le da. Y no la vuelve a encontrar, porque ella vuelve a su lugar, a la casa de su padre, queda embarazada sin que Judá sepa. Y a los 3 meses le dicen recién al suegro que ella está embarazada. Y él se enoja de tal manera que decide que sea quemada, como era la costumbre en aquellos tiempos. Pero ella responde, díganle a Judá que del varón al que le pertenecen estas 3 cosas es el padre de mi hijo. Y Judá reconoce sus cosas. Entonces él dice una frase tremenda, más justa es ella que yo. Y ahí comienza el quiebre, el arrepentimiento en la vida de este hombre. Es esta situación lo que lo lleva cara a cara con Dios, a hacer un profundo cambio, que es lo que realmente significa metanoia. Un cambio de actitud, un cambio que va a hablar profundamente de lo que sucede en su interior. El rabino Jonathan Sacks dice que es el punto, esta situación, donde él comienza a cambiar su carácter, a madurar, a ser un hombre como el que Dios estaba esperando. Esa capacidad de mirar lo malo que estaba haciendo sin echar culpas hacia afuera, sino mirándose él en la profundidad de su corazón, reconociendo todo lo malo que había en su interior y decidiendo por volver a Dios. Y creo que en este principio casi de año, a 5 domingos del primer domingo del año, Dios también nos llama a cada uno de nosotros a poder tener esta misma transformación, esta misma mirada hacia adentro como la que Judá hizo en ese instante de su vida. Judá
cuando ella le dijo, del varón que son estas cosas, es el padre de mi hijo, reconoció su hipocresía. Un hombre que había fornicado junto con ella, sin embargo la acusó a ella. Y él quedaba como limpio. Y él dijo, soy el más horrible de los hipócritas. Y comenzó su transformación. Nunca Dios puede obrar en nuestras vidas cuando nosotros no reconocemos nuestros pecados, nuestras dobleces, nuestros errores, nuestras malas conductas. Es en esa transformación, en ese cara a cara con Dios, cuando realmente queremos cambiar, queremos que Dios nos transforme, cuando Dios puede comenzar a hacerlo. Como cantábamos recién, dame lo que necesito para ser como tú. Dame lo que necesito para ser como tú. Judá podía echarle la culpa a la familia. Bueno, ¿qué quieren? Miren, mi papá al final tenía 2 esposas, 4 esposas. No, miren todo. Pero él no culpó su pasado, sino que asumió lo que era su responsabilidad por los actos que él estaba haciendo. Y lo encontramos en Génesis 42, porque dice la Biblia que de esa unión con Tamar nacieron mellizos y que él se ocupó a partir de allí del estado económico de su nuera, porque cuando las mujeres quedaban viudas, quedaban a merced de lo que las familias o los amigos o la gente pudiera darles. No tenían jubilación, no tenían forma de trabajo, no tenían ninguna protección. La viudez era algo tremendo, especialmente si las mujeres eran jóvenes. Entonces, él se ocupó de que nunca le faltara nada, ni a ella, ni a sus hijos. Primer paso que dio. Pero nunca más se acercó a ella en el sentido sexual. Entonces comenzó una vida de santidad, comenzó un proceso hacia adelante, hacia más, hacia poder agradar a Dios, de menos a más, de menos a más. ¿Cómo podemos estar seguros de la transformación total de la vida y del carácter de Judá? Cuando nosotros llegamos al capítulo 42, donde ya José vuelve a ser el personaje principal porque ya se ha convertido en el gobernador de todo Egipto. Ustedes que conocen la historia saben que cayó una gran hambruna en toda esa región, tal como Dios le había revelado a José. Fueron 7 años de abundancia y ahora venían 7 años dificilísimos de hambre en la tierra. Y también alcanzó a Canaán. Y Jacob le pidió a sus hijos que fueran a Egipto para comprar trigo. Y lo encontramos a Judá otra vez en el ámbito de su casa paterna. Y él baja junto con sus 10 hermanos, con sus otros hermanos 9, a ver a José, sin saber que era José. Y José los trata duramente, a propósito, porque quiere saber si realmente estos hombres, sus hermanos, han cambiado. Y les dice, ustedes son espías. Y ellos le dicen, no, solo venimos a comprar alimento. No, ustedes son espías. Y le empieza a hacer preguntas. Ahí se entera que su papá está vivo y que Benjamín, su hermano de sangre de madre y de padre, estaba con su papá. Entonces José dice, vayan a buscarlo. Y Judá hace algo impresionante.
Cuando el padre le dice, no quiero que lo lleven a Benjamín del lado mío. Ya perdí un hijo, no quiero perder otro más. Judá se pone como fiador. Judá le habla a su padre y le dice, papá, pongo mi vida, te doy mis hijos, porque yo voy a cuidar de Benjamín. Me comprometo a cuidar a Benjamín. Y cuando llega a Egipto, José vuelve a hacer una trampa y le pone un vaso que le pertenecía, un vaso carísimo, ¿dónde? En el costal de Benjamín. Y le dice, me están robando. Y el más hermoso desarrollo de una conversación donde alguien quiere convencer a una persona es la que Judá hace delante de José, pidiéndole por la vida de su hermano. Le habla de su padre, de que ese acto le ocasionaría la muerte. Le habla de Benjamín, de lo que significa para su padre y para ellos, como el más pequeño de los hermanos. Y él, que no se había antes compadecido, al contrario, había sido el de la idea de venderlo a él como esclavo, se ofrece él a sí mismo como esclavo ahora, para que Benjamín pudiera volver con su papá. ¿Nos damos cuenta la diferencia? De vender un hermano como esclavo a ofrecerse él de por vida ser esclavo de José, con tal que lo dejara ir libre a Benjamín. Y José dice, es cierto, estos hombres han cambiado. Pero José hace algo más. Les prepara un banquete y le da a Benjamín 5 veces más de lo que les da a los otros. Y nota que ya nadie se queja, que ya nadie dice, pero a este le diste, pero este tiene. Entonces José se da a conocer a su hermano. Lloran, se abrazan, ustedes saben el final de la historia. Lo que puede el perdón, lo que puede el cambio, lo que puede el verdadero arrepentimiento. Pero cuando Jacob bendice a todos sus hijos en los instantes antes de morir, habla de cada uno de ellos, da una profecía sobre cada uno de ellos, y lo que él le dice a Judá es lo siguiente, 49:8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león de Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Y sigue la profecía. ¿Cómo llamamos al Señor Jesucristo? El león de la tribu de Judá. De esta tribu de Judá salió David, el rey Salomón, y también el linaje del Señor Jesucristo. De este hombre, con toda su vida, que fue casi desastrosa hasta la mitad por lo menos, Dios hace la tribu más grande de Israel. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta noche? El verdadero arrepentimiento es el que nos abre las puertas para una relación con Dios diferente y para una relación con los semejantes, con los hermanos, con los demás, también diferentes. Y no importa
cuán disfuncional haya sido nuestra familia o cuántas situaciones difíciles podamos hallado vivir cada uno de nosotros. Cuando dejemos de culpar lo que pasó, cuando dejemos de culpar por todo aquello que hemos vivido y podamos reconciliarnos, pero de corazón y de verdad delante de Dios, las cosas cambiarán, porque seremos instrumentos fieles, reales, verdaderos en los propósitos de Dios. Que realmente también nuestras vidas puedan ir de menos a más. Es mi anhelo para este año. Realmente deseo que sea tu anhelo también, porque no hay nada más hermoso que poder servir al Dios vivo, pero con un corazón que a Él lo honre. Así como Judá aprendió casi en la etapa final de su vida. ¿Cuál fue el rol de Judá? ¿Qué podemos ver de él como resultado de esta vida que ahora sí estaba consagrada a Dios? El pueblo de Israel comenzó a llevar su nombre. ¿Sabían? Judío viene de la palabra Yehudim. Y esta palabra, José estuvo en Israel, ¿verdad? 2 veces ya, una vez seguro. Estuviste en Israel. ¿Por qué les decimos judíos? Porque viene de este nombre, de Judá. Judá en hebreo, Yehudá, y Yehudim, judíos. Así que empezaron a reconocer la supremacía de este hijo de Jacob. Maravilloso. Todo un pueblo, toda una nación, por el nombre de una sola persona. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que no creen en la transformación de otro ser humano. Dudamos, decimos de este va a cambiar, esta va a ser algo bueno. Sí, cuando Dios toca el corazón de una persona, cuando esa persona se convierte y se arrepiente, verdaderamente Dios puede hacer cosas inimaginables. Leía hace muy poquito nuevamente el testimonio de Nicky Cruz, ¿no? Por nombrar uno de los tantos, de lo más rebelde, de lo más perdido, de ser una de las personas más agresivas y más peligrosas al mando de una banda en los Estados Unidos, a ser hoy un comunicador de paz y de amor y del Evangelio. Dios realmente puede transformar corazones. Dios solo está esperando ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento en mi corazón. Arrepentimiento en nuestros corazones. Arrepentimiento como iglesia para que podamos vivir esa vida que los demás pueden leer. Los cambios de Judá fueron tan notorios que todos podían verlo. Los demás leen nuestras vidas. No nos vale haber nacido en una familia cristiana, no nos vale haber conocido al Señor y después empezar a flaquear, nos vale seguir avanzando día a día. Que este 2026 sea muchísimo más poderoso en el Señor que el año que pasó. ¿Qué tenemos que hacer? Decidirlo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de un hombre como la de Judá, que fuiste tan honesto y tan claro, Señor, para mostrarnos en tus palabras todas sus debilidades,
todo aquello que hizo mal, pero que sin embargo, cuando él se rindió a ti, se arrepintió, comenzaste en su corazón una transformación que lo llevó a ser el fundador de la tribu más grande de Israel, de la cual vino como descendiente tu hijo. Gracias, Señor, porque nos muestras en tu palabra que contigo es posible, Señor. Tú tomas vida que para los demás no tienen ningún valor, pero tú la transformas. Señor, que mi vida, que mi corazón pueda ser un corazón tan sensible como fue el de Judá, como fue el de David cuando oraba. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, perdónanos en esta noche y danos una nueva oportunidad para poder comenzar a vivir como a ti te agrada, cada día más. Te bendecimos en esta hora, Señor, y damos gloria y honor a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.